Wow, llegué a un TEDx. Bien, hola, mi nombre es Fabián, estoy casado con Rosana, tenemos 3 hijos, juntos hemos formado una hermosa familia. Desde hace más de 20 años que soy ingeniero, trabajo en una universidad donde se enseña ingeniería, dirijo una facultad donde donde se enseña ingeniería y dirijo a donde los estudiantes se reciben todos los años, cientos de estudiantes. Enseño y evalúo a futuros ingenieros, lo mismo que un tiempo después les entrego su título. Participo en distintos foros y jornadas científicas donde analizamos sobre la ingeniería y cómo mejorarla. Amo mi profesión, pero el camino para llegar aquí no fue fácil. Hoy vengo a contarles sobre ese camino, que comienza una mañana de 1979, cuando era un niño de 11 años, un niño que soñó un poco, un niño que soñó en grande. Como podemos ver aquí, esto es un iceberg y es lo que se puede ver. Lo que no se puede ver es el 75% de ese iceberg. Y ese iceberg representa la meta alcanzada, haber llegado a ser ingeniero. Y lo asocio con otra imagen, que es de haber llegado a un pico. Acá en el norte argentino hay muchos picos de montaña para hacer y uno de mis sueños era poder alcanzar uno de ellos. Pero para ello tuve que entrenar, tuve que empezar a caminar, luego tuve que correr, tuve que controlar mi oxígeno, tuve que controlar el agua. Cuando ascendí a la montaña tenía calambres, tuve que parar muchas veces, tuve que elongar. Tenía previsto 6 horas más o menos de subir y bajar y finalmente fueron 11 horas y media y tuve que controlar un bien escaso, el agua, tal cual como en mi vida universitaria, que era el dinero u otras dificultades que tenía. Entonces asocio eso, ¿por qué? Porque en el camino para ser ingeniero hay muchas dificultades. ¿Quién no tuvo un problema con un profesor? ¿Quién no tuvo un problema con una materia que no me caía bien, no generaba empatía? O todo lo contrario, sí, o un profesor que sabía muchísimo y sabía transmitir, y otro que sabía muchísimo y no sabía transmitir mucho, y otro que más o menos sabía, pero tenía tanta pasión cuando enseñaba que terminábamos todos aprendiendo. Bien, esa es la parte de la que no se ve del iceberg y eso es lo que vengo a comentarles en el día de hoy. Acá lo que se ve es una cara feliz, porque alcancé la meta, pero nadie vio todos los tropiezos que tuve y las veces que me caí para poder ascender. Lo mismo que pasa cuando uno busca una profesión, en mi caso de ingeniero, que es esa parte que no se ve. Como le iba diciendo, empezó una mañana de 1979, cuando era un niño. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Originalmente mi madre fue empleada doméstica, mi padre tenía trabajos diferentes hasta que entró a trabajar como funcionario empleado público. Y así fue, ellos fueron construyendo y fueron tratando de salir de esa zona de humildad o bajo recurso hacia una franja social un poquitito más alta. Y tenían la idea y el sueño de que sus hijos se pudieran recibir. Somos la primera generación, nuestro hermano y nuestros primos, primera generación de profesionales recibidos en la universidad. Y esta historia, como le digo, empezó así. Una mañana, cuando yo me dirigía a la escuela, a finalización del curso, era el fin de acto del primario, yo estaba terminando, me encontré con la profesora, con la maestra de grado en la esquina de la plaza, antes de llegar a la escuela. Y me dice: Fabián, está con fiebre la banderada, vos que sos escolta, debes tomar la bandera. Pero te pido, regresa a tu casa, cambiate tu jean y cambiate tus zapatillas. Y yo sabía que si volvía a mi casa no tenía un mejor jean y mi jean estaba desgastado y mi zapatilla estaba abierta de punta en punta. Entonces, frente de la escuela hay una plaza y di 1, 2, 3, 100 vueltas. La verdad no sé cuántas vueltas di, porque yo tenía conmigo mismo algo que me decían, iba a deshonrar la bandera si entraba así. Pero finalmente tomé coraje, entré, porté la bandera, disfruté ese momento, salí, fui feliz y me fui a dormir contento. Y al otro día me levanté un ganador total. ¿Por qué? Porque había tomado la bandera. Conste que era abanderado y ocasionalmente la había tenido la bandera, por un hecho circunstancial, y mucho la matemática no era mi fuerte y mucho menos no sabía casi dividir. Pero bueno, la circunstancia me llevó a estar ahí y por lo tanto sentía que el universo me pertenecía y porque había sido abanderado tenía que viajar y tener unas hermosas vacaciones.
Y la verdad que nosotros vivíamos, en ese momento yo vivía en Santana, en el interior de Santana, la Colonia 4, Aguilar y Alberdi, eso eran nuestra zona de donde vivíamos, en el sur, acá en la provincia de Tucumán. Y dije, bueno, voy a soñar grande. Y en vez de pensar en una provincia aledaña, pensé en viajar a otro país. Y lo primero que pensé fue en Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Porque allí vivía y vive mi tía, hermana de mi padre, que yo sabía que me iba a acoger bien, que me iba a recibir. Y yo decía, si voy a soñar, porque a todo esto agarré mi planiferio, una regla, y tracé, y eran 10 centímetros, eso me acuerdo. Y llegaba a Asunción, ¿no? Y dije, bueno, voy a viajar y voy a llegar hasta ahí. Ahora, viajé mentalmente, porque no es como con internet que uno puede viajar y recorrer los países, ¿no? Entonces vi el río Paraguay, las calles, no sé, pero soñé. Y dije, ¿qué pasa si le agrego 15 centímetros más? Si le agrego 15 centímetros más, llego a Río de Janeiro, otro país, wow, el carnaval, playa, y yo no había salido más que los límites entre el río Medina y el río Marapa, que es la ciudad donde yo vivía, y no tenía recursos, ¿no? Bueno, después de eso dije, bueno, voy a soñar en grande, voy a cruzar el charco. Y cruzar el charco significa irme a Europa, y Europa dejé Francia, y Francia, la Torre Eiffel, y no sé por qué se me ocurrió eso, pero dije, wow, sí me gustaría ir, y además significaba que tenía que aprender otro idioma, entre otras cosas. Y de paso, ya que estaba en Europa, digo, voy a conocer, y yo seguía con mi regla pensando que la ruta era recta, no sé por qué se me ocurría a mí en mi cabeza pasaba por eso, ¿no? Bueno, dije, voy a ir a España, voy a ir a Roma, el Vaticano, el Papa. Y yo decía, tocarlo al Papa, o verlo, ya con eso para mí era un sueño cumplido. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo el catecismo para hacer mi primera comunión y había venido de Roma y de Jerusalén, la catequista y nos había comentado su experiencia de vida. Y yo me transporté con ese sueño y lo hice mío. Y también dije, ya que estoy, quiero conocer Jerusalén, quiero estar por donde recorrió Cristo, el Vía Crucis, los golpes que él tuvo, las caídas, y por qué no donde nació, Belén, muy próximo a 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Y ya que estaba, porque seguía tomando mi mate cocido, con mi pan, que ese era nuestro desayuno habitual y muchas veces nuestra cena, estaba tomando mi último sorbo y debe ser una yerba muy buena y potente que me terminó de soñar. Dije, wow, quiero conocer también las pirámides de Egipto y quiero conocer, ya que estamos, la muralla china. Y por este otro lado, ¿quién no, un niño, quiere conocer Disney y el Caribe, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me dije en ese momento? Volví a la realidad, se me acabó el sueño y ya no tenía para salir más allá del límite de mi casa y de mi pueblo. Y dije, la única manera para salir es estudiando. La única manera, que hay mucha otra forma, pero yo entendía que la única manera para salir de mi condición social y poder garantizar de tener para mí y para mi futura familia poder adquisitivo a estudiar. Y en ese momento había un programa que se llamaba El Chico de la Computadora y que lo resolvía todo. Y como que me sentía identificado con eso y dije, bueno, voy a estudiar ingeniería. Esa va a ser mi profesión, a eso quiero apuntar y no voy a claudicar nunca con mi sueño para alcanzar, o sea, con ese objetivo para alcanzar mi sueño. Luego me fui a vivir a Santiago del Estero en el secundario y tuve la suerte de jugar en el seleccionado de Santiago del Estero y salí campeón argentino. Allí aprendí, en el coacheo aprendí la técnica de trabajar en equipo. Ese trabajo en equipo, lo mismo que hice en mi vida universitaria, de el que mejor ataca, el que mejor defiende, el que más alto y tapa, digamos, para que no pueda el rival hacer el doble. Bueno, yo lo fui aplicando esa misma técnica para formar grupos de trabajo. Y ahí yo, soy ingeniero en sistemas y lo que más sabía era el área de programación. Y me asocié con estudiantes compañeros que sabían más de matemáticas y ellos me ayudaban. Y era un sistema de ayuda recíproca, porque ¿quién no tuvo un problema con un profesor ahí para tener clase y lo demás? Y esa era la mejor manera de trabajar en equipo. El mismo equipo la misma técnica que yo utilizo, que conduzco en la facultad, al gabinete con el cual trabajamos, ¿no? Bien, ¿y ahí qué pasó? Yo tenía otra posibilidad que no la tenía en mente, la vida deportiva, profesional. Tenía un contrato a los 16 años para quedarme allí, mis padres ya habían venido a Tucumán, y dije no, me detengo acá, dije aceptar significa renunciar. Aceptar significa renunciar. Yo aceptaba a seguir mi sueño, pero tuve que renunciar al deporte, algo que amaba y que me daba mucha felicidad. ¿Por qué? Porque tenía un sueño más que cumplir. Quería ser ingeniero y quería llegar a poder cumplir mi sueño de ese niño de 11 años.
Bien, finalmente he podido conocer 46 países, me recibí a todo esto. Y a partir de mi profesión pude concretar mucho de mi sueño. ¿Por qué? Porque nunca dejé de soñar, siempre pensando con eso. Y la verdad que tuve dificultades en mi vida universitaria. Una de ellas era que llegaba cansado a tomar clase. ¿Por qué? Porque mi primer trabajo era una playa de estacionamiento. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para estar a las 6 en el trabajo. De 6 a 7 tenía que barrer y dejar todo limpio, abrir las puertas hasta las 14 y rogaba que el último auto se fuera a las 14 para que yo entrara a las 14 a la facultad, que siempre llegaba tarde, y así se me fue demorando mi vida universitaria y tuvo mucho traspié, tal cual como cuando ascendí a la montaña y cuando parecía que ya iba a llegar a la cima, no me daba, estaba muy cansado, dije, no, tengo que llegar y voy a alcanzar ese objetivo. Bien, eso lo que le quiero transmitir a los jóvenes fundamentalmente, que a todo nos da la cabeza, que depende más de uno, que el esfuerzo, vamos a encontrar muchas dificultades, pero podemos seguir adelante si nos proponemos de llegar, digamos, y alcanzar ese objetivo y no desviarnos de nuestros sueños. Bien, quería compartir entonces con ustedes parte de esos sueños. Este es el primer sueño, que yo había tenido uno de los primeros sueños grandes, soñar en grande, la Torre Eiffel, y para eso yo había trabajado 2 años fuerte, porque bueno, mis padres no tenían los recursos económicos para que yo pudiera llegar hasta allí y poder aprender otro idioma, que yo soñaba con, en ese caso, aprender el francés. Quería conocer las pirámides, no llegué a las pirámides de Egipto, a veces los sueños no se cumplen en su totalidad, pero sí estuve en Medio Oriente, en muchos casos por trabajo y otros casos por turismo. Acá estuve en Roma y por ende llegué al Vaticano. ¿Lo vi al Papa? Bueno, no se me cumplió esa parte del sueño, por lo menos en ese viaje. Estos son los 15 centímetros que agregué en mi inocencia para llegar, ¿qué me deparaba el destino con 15 centímetros más desde Asunción? Y bueno, es Río de Janeiro, ¿no? Este es un sueño nuevo que tuve en el camino y yo lo invito también a soñar. Si es que sus sueños no se cumplen, renueven los sueños. Vayan por unos nuevos, porque a veces no se cumple. Y si se alcanza su objetivo, su sueño, busquen nuevos sueños para llegar, porque es lindo estar en la vida con nuevos sueños. Ese fue en Rusia y en Rusia yo aprendí, se me destapó el tapón ese auditivo y pude hablar bien el inglés. Y este sí es un sueño que yo lo tenía. Y me entró en mi mente y me entró en un mundo. Cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Hay una charla TED muy interesante al respecto que yo la hacía a mí antes y después que la vi, les sugiero que la vean. Eso entró en mi mente y entró en mi mundo. Yo me había imaginado estar ahí en el muro del lamento, como me dijo la catequista, un domo de una mezquita que estaba todo en oro y el Santo Sepulcro. Esto ni hablar, esto es en Belén, al final de ese túnel es donde nació Cristo, el pesebre. Y para los que somos cristianos es un momento fuerte, pero cuando yo llegué dije, wow, llegué acá, otro sueño cumplido. ¿Por qué? Porque nunca me aparté de mi sueño. Quería ser ingeniero, quería ser profesional porque quería vivir mejor y, entre otras cosas, alcanzar este objetivo. Y lo alcancé gracias a mi profesión, porque fui a una misión, nos llevaron en un momento de break, que se le llaman, y fuimos a hacer turismo. Ni hablar, esto es Caribe. Y yo cuando tenía 11 años soñaba con llegar ahí, y yo lo único que conocía era un río. Mi hijo de 11 años en ese momento ya estaba conociendo el Caribe, ya había conocido otros países, y compartí mi sueño con mi familia. Y ni hablar de lo que viene, Disney. Dios mío. Yo ese día, al finalizar el día, me di cuenta que volví a ser el niño de 11 años, que volví a competir de igual a igual con mis hijos ese día en todos los juegos. Y cuando me abracé con ellos, me volví a quebrar emocionalmente y dije, wow, otra vez se me cumplió otro sueño, ¿gracias a qué? A que soy ingeniero, gracias a que superé todas las adversidades que tuve y nunca dejé de perseguir mi sueño para alcanzar mis objetivos. Esto es una misión oficial que acompañé acá en el gobierno, en la Casa Blanca, donde se toman decisiones que impactan todo el mundo. Ni hablar, esto es una foto icónica de Nueva York, que no forma parte de mi sueño original, pero está. Y sí, llegué a una pirámide, finalmente. Es la de Teotihuacán, no la de Egipto, pero llegué a una pirámide y que ascender a eso, la verdad me quedé sin aire y arriba con mucha energía y la verdad dije, wow, otro sueño más cumplido. Y esto sí es fantástico. Llegué a la muralla china también. ¿Por qué? Porque formé parte de un Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería, gracias a que soy ingeniero,
y el evento era en Beijing y a 70 kilómetros está la muralla china, y dije no me la pierdo porque tengo que cumplir mi sueño gracias a mi esfuerzo, gracias al trabajo que hice para poder llegar a alcanzar mi sueño. Bueno, y todos los sueños se cumplieron, pero me faltaba uno. ¿Cuál es el sueño que me faltaba? Verlo al Papa, tocarlo, verlo de lejos. Y dije, bueno, era medio imposible. Y con mi esposa estábamos tomando mate, cuando cumplíamos 18 años de casado, decíamos, cuando tengamos 20, nos gustaría ir a Roma, renovar los votos y conseguir la bendición papal. Bueno, finalmente nos dimos cuenta que económicamente no podíamos, porque teníamos otro evento social, los 15 de nuestra hija, y teníamos que erogar un gasto fuerte ahí, y dije, bueno, lo posponemos para otro momento, para los 25 años. 2 semanas antes que cumpliéramos año de casado, me llaman del episcopado argentino, una invitación que venía del Vaticano a 70 personas, entre esas era yo, a discutir sobre el último encíclica papal, el Laudato Si, el capítulo sobre educación superior. Y bueno, yo le dije que obviamente que sí, y yo me imaginé a 4 o 5 meses, y cuando le pregunté cuándo, me dice, no, de acá a 2 semanas, sábado, domingo, lunes, martes, y el miércoles, el día que cumplíamos aniversario, los 20 años casados, era el día que uno de esos 70 personas iba a estar con el Papa entregando el documento y demás. Dije, bueno, nada, ese sueño se terminó concretando. Pudimos ir, acepté esa invitación, obviamente no la iba a desaprovechar, le invité a mi esposa y nos fuimos y estuvimos con el Papa y yo decía, ¿qué le puedes entregar de presente a una persona que lo tiene todo y no le hace falta nada? Y yo había escuchado cuando había pasado por La Rioja que él había llamado a una radio de allí, en una entrevista dijo que le gustaba la grapa, y la grapa de ese pueblito de Pituil. Entonces cuando lo veo a Santo Padre que venía muy cansado, apesumbrado, le dije, Santo Padre, le traigo un pequeño presente, muchas gracias por haberme invitado, por estar acá, es un sueño para mí cumplido, y le quiero entregar este humilde presente, grapa, me dice, sí, de Pituil. No se imaginan la felicidad del Papa y lo feliz que me hizo saber que algo le gustaba tanto y que yo lo estaba haciendo feliz a él. Y a la vez le dije, Santo Padre, acabamos de cumplir nosotros los 20 años casados y también nos dio la bendición papal. Esa es la parte que no se ve, del esfuerzo y la cultura que uno tiene que tener, el trabajo para llegar. Hay sueños que al comienzo parecen imposibles. Un niño de 11 años sentado pensando en viajar y que luego eso es improbable porque no tiene dinero, no hay forma, pero se compromete con su sueño y un sueño era a través de estudiar ingeniería. Cuando esos sueños uno se compromete se vuelven inevitables. Esta es mi familia, a la cual fue un sueño más de lo que yo tuve, de conformar una familia y poder brindarle todas las comodidades. Hoy tuve la suerte de contarle mi camino de ser ingeniero. Un camino que empezó en el sueño de un niño, en la duda de un adolescente, en el esfuerzo de un adulto, en el dolor y la alegría de la pobreza, en el sacrificio de mis padres y la certeza de mi tía. Un camino que ya no lo camino solo, un camino que lo camino junto a mi esposa, mis hijos, en el sueño de mis padres, de mis amigos, de mis colegas y mi familia. Un camino que ya no sé hasta dónde llegará. Hablar con usted de aquí ha sido otro sueño cumplido, una parte más de mi camino. Los animo a soñar y a encontrar su camino. Hola, soy Fabián, un tipo feliz que eligió el camino de ser ingeniero. Muchas gracias.